Quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a continuar nuestra serie. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos y continuamos en el versículo 30 hasta el 44. Un texto más o menos largo en vista de que es un solo evento y por tanto no queremos dividir lo que ocurrió ese día. Es un evento que muchos de ustedes conocen al dedillo, pero que siempre es bueno revisar. El Señor Jesús comienza, o la palabra de Dios comienza hablando de esta reunión especial que Jesús está a punto de tener con sus discípulos. Versículo 30, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y Él les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansar un poco, porque había muchos que iban y venían. Y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde, despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quiere que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Y Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces Él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Un milagro muy conocido. Es muy conocido por las veces que se ha predicado de este milagro, pero de una forma curiosa quizás. Este es un milagro que cada evangelista dedicó tiempo a redactar. No hay muchos milagros redactados en cada evangelio. ¿Saben cuántos? 1, y es este. El texto no nos dice cuál es la tremenda implicación o trascendencia de un milagro como este para ser el único que sea redactado por cada uno de los evangelistas, pero quizás valga la pena especular un poco dónde está quizás la importancia de este milagro. Una vez más, no está especificado en el texto, pero pudiéramos especular un poco, pensar un poco. Cuando uno lee el texto paralelo en el Evangelio de Juan, Juan nos dice que estaba cerca la Pascua. Juan menciona 3 Pascuas por su nombre en su Evangelio, y al mencionar esta es la segunda, la última en la que el Señor mismo va a celebrar instituyendo la comunión. Esta parece ser la Pascua que le va a dar paso a su tercer año de ministerio. De manera que quizás este es el evento que sirve de transición entre el segundo y el tercer año, el segundo y el último, entre el año de la popularidad, el segundo, y el año del rechazo, el tercero. Entre el año en que el Señor pudo ministrar más o menos con cierta libertad y el año en que Él va a sentirse restringido en diferentes ocasiones. El año entre la aceptación y la persecución. El movimiento de Jesús, como ustedes conocen, comenzó de una forma pequeña, pero en la medida en que el tiempo pasó fue cobrando fuerza. Y algunas cosas que leemos, como el incidente de esta mañana, que leímos esta mañana, nos dicen que ciertamente estaba cobrando fuerza.
Porque el evangelista Marcos nos dice que habían 5,000 hombres. Mateo especifica de una forma muy clara, sin contar los niños ni las mujeres, aunque el texto o la palabra que Marcos usa es una palabra específica para hombres, varones. De manera que quizás en esta ocasión habían 10,000, 12,000 personas, si fuéramos a contar mujeres y niños. Eso nos dice que este movimiento está cobrando fuerza hasta el punto de poder movilizar una masa de personas tan grande como esa en ausencia de autobuses. Hoy eso es una gran cantidad de personas. Imaginémonos en aquella ocasión donde tú no tenías autobuses para mover la gente. El texto de Juan acerca del mismo evento cierra con estas palabras en 6:15. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y a llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. ¿Te das cuenta ahora cómo las masas han realmente aceptado a Cristo hasta el punto que están listas para hacerlo rey y hacerlo por la fuerza? Eso es quizás lo que está marcando la transición entre un año de transición y un año de persecución. Es que imagínate lo que algo como esto pudo haber hecho en la mente de las autoridades romanas. Aquí hay mucha gente y quieren hacerlo rey y a la fuerza. Imagínate lo que pudo haber hecho en la mente de las autoridades judías, los escribas, los fariseos, a quienes él ha denunciado vehementemente. Algo tiene que cambiar, algo tiene que parar. Y lo que comenzó de una manera pequeña, ahora ha comenzado a tomar fuerza. Eso quizás es lo que está marcando, este evento aquí es lo que está marcando la transición de un segundo a un tercer año. Algunos piensan que este evento fue relatado por cada evangelista, porque de alguna manera guarda una similitud con Moisés, y para el pueblo hebreo tenía sumamente importancia todo aquello que tenía que ver con Moisés. Que Moisés quizás era, para algunos de ustedes que han estado en el instituto, el tipo, y Cristo al venir y llevar a cabo algunas de las cosas a las que Moisés apuntaba, se constituía en el antitipo, y que quizás este era uno de esos antitipos. En otras palabras, cuando Cristo multiplica los panes, guardaba esa relación con el maná dado en el desierto. En esta ocasión, el texto nos dice que Cristo se retiró con los discípulos a un lugar desértico, y resulta que el pueblo judío con Moisés estaba en el desierto. Y de esa misma manera Moisés le dio maná, obviamente Dios a través de Moisés, y en esta ocasión Cristo multiplica los panes, y el maná fue dado tan abundantemente que todos los días sobraba maná y le estaba prohibido a ellos recoger lo que sobraba. Y de esa misma manera en esta ocasión hay 12 canastas de pan que sobraron, y algunos piensan la similitud es tan extraordinaria con Moisés y lo que ocurrió, que quizás eso explique el hecho de que cada evangelista le haya dedicado tiempo a este milagro en particular. Independientemente de cuáles sean las razones, la realidad es que el Espíritu Santo que inspiró la palabra determinó que este milagro que acabamos de leer sea parte de cada uno de los evangelios: Mateo, Marcos, Juan, Lucas. Todo eso a manera de introducción. Y ahora yo quiero que comencemos a poder explorar un poco las enseñanzas del pasaje. Yo he titulado este mensaje La compasión de Jesús. Y yo creo que tan pronto nosotros comenzamos a avanzar en el texto, las razones por las que yo he escogido este título son más o menos obvias. Y en torno a su compasión, entonces, yo quisiera que viéramos la compasión de Jesús por sus discípulos, por los apóstoles en particular, la compasión de Jesús por las multitudes, la compasión de Jesús por las necesidades físicas de las personas y la compasión de Jesús por las necesidades espirituales de los hombres. Del personaje de Jesús hay muchas cosas que nos confrontan. Este viernes alguien me entrevistaba y me hacía
esta pregunta: ¿cuáles cosas de la persona de Jesús han confrontado tu vida? Y sin temor o sin perder mucho tiempo, yo mencionaba dos cosas: la humildad de Jesús y la compasión de Jesús. Por eso lo traigo a colación, porque este es el mensaje de esta mañana. La humildad del Dios creador, la segunda persona de la Trinidad, que viene y le sirve a la criatura, cuando nosotros entonces hemos hecho manifestaciones o cuando yo, porque estoy hablando de mí, ahora he hecho manifestaciones de orgullo y luego yo puedo ver la humildad en Jesús, obviamente eso es altamente confrontador. Pero la otra cualidad que me ha confrontado en diferentes momentos es la tremenda compasión del Hijo de Dios. La compasión por todo el mundo, incluyendo el joven rico que no quiso quedarse con él. Como Cristo se quedó triste por este joven que prefirió abrazar otro Dios, sus riquezas, antes que lo que el Señor Jesús le ofrecía. Y tan pronto tú comienzas a leer el texto, tú comienzas a tener una idea de la compasión de Jesús por aquellos que están a su alrededor. La compasión por todo el mundo, en este caso, no es muy común verla hacia sus apóstoles, no porque Él no la tuviera o no la merecieran como el resto de las personas o fuera inmerecida como lo es para el resto de las personas, sino porque como ellos estaban trabajando con Él, frecuentemente cuando trabajamos con personas, somos muy dados a ver la compasión o a tener compasión hacia los demás y se nos olvida que los que están a nuestro alrededor necesitan el mismo tipo y calidad de compasión. El texto comienza con esto: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. No pueden olvidar que Cristo los había enviado en una misión de 2 en 2 y ellos habían estado enseñando, trabajando, expulsando demonios, todo ese tipo de cosas, curando enfermedades, y ahora ellos regresan y ahora al regresar le cuentan a Jesús todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Escucha la próxima recomendación. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. El texto no nos dice que los discípulos vinieron cansados, pero yo asumo que quizás eso fue lo que Cristo vio en sus rostros, en el relato, en el cuento, al percatarse de todo lo que habían hecho, con Jesús sabiendo de todas las energías físicas, emocionales y espirituales que ministrar muchas veces requiere, y sobre todo en condiciones como la que ellos estaban. Quizás Él pudo ver en sus rostros o aún más hacia adentro cierto nivel de cansancio y le dice: vámonos aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Si los manda a descansar es porque Él lo está notando o sintiendo cansado. Ellos habían venido a rendir cuenta de su trabajo, quizá de las enseñanzas, quizá para ser evaluados. Y Jesús entonces comienza a recomendarle descanso. Escucha la necesidad del descanso. Versículo 31. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Eso es extraordinario. Las multitudes eran muchos los que iban y venían. Me imagino que venía un grupo en la mañana, se le ministraba, recibían, se iban, venía un grupo al mediodía a lo mejor, o en la tarde, dependiendo de las ocupaciones de cada quien, pero el texto nos deja ver que eso era como un flujo continuo de gente, lo cual no te permite el descanso. Y el trabajo se hizo tal, y esta no es la primera o la única vez que escuchamos un comentario como este, que no tenían tiempo para comer. El cansancio, el trabajo es drenante, pero si encima de eso tú le agregas el hecho de que ni siquiera tiene tiempo para comer, y cuando Jesús escucha eso, entonces imagino que fue parte del reporte, Jesús está apercibido del cansancio físico, emocional y espiritual que este tipo de actividad debió haber producido, el desgaste de sus discípulos. Yo creo que si hay algo que nosotros podemos decir acerca de las enseñanzas de Jesús, es que Él estuvo preocupado con el desgaste
de sus discípulos, de aquellos que le seguían y por tanto también de nosotros. Por eso de ahí sus palabras: venid a mí todos aquellos que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Sí, ciertamente quizá el contexto de esa última enseñanza es más en términos espirituales. No es menos cierto que cuando estamos cansados espiritualmente, muchas veces eso se traduce en cansancio físico también. Jesús sabe lo que esto es. Él es Dios, pero es Dios hecho hombre. Él ha sabido cansarse también. Él sabe retirarse en las noches, Él sabe retirarse temprano en la mañana. Él sabe por qué lo hace y ahora le está instruyendo a los discípulos porque Él va a partir y los va a dejar solos. Ellos tienen que aprender las disciplinas que le van a permitir en el día de mañana poder continuar ministrando. Y Él quiere llevárselo a un lugar tranquilo. Ahora mira que me llama la atención. Los discípulos vienen y le dicen: maestro, estuvimos tan ocupados que ni tiempo para comer teníamos. Y quizás estamos ahora cansados. Nota lo que Jesús no le dice: pero que ustedes hicieron cosas que yo no los mandé. Pero que ustedes estaban trabajando demasiado. Bueno, está bueno que te pase. ¿Ustedes no han dicho cosas como esas? ¿Verdad que sí? Pues a mí me llama la atención que esa no es la actitud con la que Jesús escucha el cansancio de otros. Hermanos, cuando algunos de nosotros expresamos que estamos cansados, te lo digo por experiencia personal, no necesitamos, está bueno que te pase. No necesitamos por estar haciendo más de lo que te toca. Necesitamos lo que Jesús tuvo. Necesitamos compasión y poder brindar de alguna manera descanso y en otro momento quizás venir y hablar con el hermano y decir: ¿tú no crees? Pero no nos descansa escuchar la acusación en medio de tu cansancio en el momento en que tú simplemente quisieras encontrar un oído para decir: wow, estoy cansado. Y eso es lo que Jesús hace. Él le dice, cuando escucha el reporte y le dicen que no tienen tiempo ni para comer, le dice: bueno, pues vámonos a retirar. Vámonos a descansar. Descansen un poco, luego seguimos. Yo no creo que esa anotación, no tenían tiempo para comer, está ahí por accidente. Yo no creo que nada está aquí por accidente. Yo creo que en parte también nos está enseñando, va a haber ocasiones en que esa es la manera como va a ser. Nosotros no predecimos la vida, nosotros no hacemos ministerio de una manera conveniente, no es un 8 a 6. Sería bueno, lunes a viernes 8 a 6, 9 a 6. Pero no es la manera como la vida transcurre, y mucho menos la vida espiritual de los hijos de Dios. De manera que ahora están los apóstoles aprendiendo que en ocasiones el ministerio va a ser caótico en términos de volumen de trabajo, y luego del trabajo entonces habrá que buscar tiempo para descansar. Ellos se van a descansar, pero resulta que los discípulos no están percatándose de cuando ellos se montaron en la barca y comenzaron a moverse en una dirección. Hubo gente que se dio cuenta para dónde iban y salieron corriendo o caminando a pie. Nos imaginamos que al bordeando el lago, y cuando ellos vinieron a desmontarse del otro lado ya había gente esperándolos. La gente llegó primero que ellos. No sabemos si se pararon un tiempo iba a decir en alta mar, pero era un lago, en alto lago, para descansar un poco de la gente. Pero la gente, cuando parece ser, cuando uno lee los 4 evangelios, da el sabor de que ya había gente que estaba ahí esperándolo. Pero hay algo más. Y es que el texto de Juan nos dice en 6:2 que la gente estaba siguiendo a Jesús, pero por las señales que hacía. De manera que la multitud que le está esperando no es la mejor intencionada, no es la mejor motivada, no es una multitud que está siguiéndole porque le ama. Esta multitud quería usarlo más que amarlo. Pero es esa la multitud que lo mueve a compasión.
Cristo no ve la multitud y le dice a los discípulos para que vayan aprendiendo, ¿Tú ves esta gente? Están en nada. ¿Tú ves esta gente que está aquí? Aquí hay 2 o 3 que están en esto. El resto lo que quiere es que yo le haga señales y prodigios. Ese no es su corazón. ¿Te das cuenta por qué la compasión de Jesús me confronta una y otra vez? Porque es algo extraordinario lo que nosotros percibimos que sale de su corazón. Cristo no le ministra al pueblo, a esta multitud y a otras, porque tenían la mejor intención. Claro que no podían tener la mejor intención si la mayoría ni creyentes eran. ¿Cómo van a tener intenciones de creyentes si no han creído? ¿Cómo van a tener lo que la carne no puede producir? Y Cristo cuando los ve como gente en necesidad. Esta multitud era imprudente. Usted recuerda cómo lo vimos en uno de los mensajes anteriores. En una ocasión le trajeron un paralítico y le rompieron el techo a una persona para bajar el paralítico por ahí porque no le daban paso. No me imagino que regresaron a repararlo tampoco. Y Cristo sanó al paralítico y le perdonó sus pecados. Y del techo ni se acordó. Esta multitud está interrumpiendo su descanso. Después que ellos vienen a decir que ni siquiera podían comer. Y ahora el descanso orquestado por el Señor fue interrumpido. Yo no creo que eso fue tampoco un accidente. Yo creo que Él orquestó en su soberanía que ocurriera de esa misma forma. Mira, va a haber ocasiones en que tú has ministrado, en que tú estás cansado, donde tú necesitas descanso, donde tú has orquestado el descanso, y aún así te van a interrumpir. Nosotros tenemos que recordar eso, porque de lo contrario, sobre todo nosotros que venimos de un mundo secular, estamos muy acostumbrados a tener horarios de oficinas y demás, y la realidad es que el ministerio es otra cosa. Tú no puedes planificar cuando la gente se muere, por ejemplo. Anoche nos llamaron acerca de alguien que había muerto, alguien tendrá que estar en la funeraria, y esta mañana nos llamaron acerca de alguien que había muerto otra vez y alguien tendrá que estar en otra funeraria. Tú no lo planificas eso, tú no ordenas tu muerte. Muerte 25 de diciembre del próximo año. No. Cristo está entrenando a los apóstoles de cómo ministrar en medio de los imprevistos. Él tuvo compasión de los discípulos. Cuando los vio cansados, no solamente les recomendó, se fue con ellos a descansar a un lugar apartado, pero cuando vio las multitudes también tuvo compasión. Las multitudes movían el corazón de Cristo. No podemos olvidar eso, señores. 40 veces Marcos menciona la palabra multitudes en su evangelio. Las multitudes movían el corazón de Jesús. No porque le ganaba o le gustaba la popularidad. No porque ellas contribuyeran a alimentar su ego. No porque las multitudes aumentaban el tamaño de la ofrenda. Nada de eso. Las multitudes movían su corazón porque el corazón de Jesús conocía el estado del corazón de las multitudes. Y conociendo su interioridad, Jesús fue movido por su necesidad, que las llevaba a tener malas intenciones en términos de dame. Es la necesidad que crea muchas veces esa demanda. Una vez Dios viene y llena mi vida y me satisface, soy menos interesado porque tengo más necesidades llenas ahora con el Dios que ha venido a mi vida. Escucha cómo Cristo lo dice como el Evangelio lo dice en el versículo 34. Al desembarcar, Él vio una gran multitud. ¿Se dan cuenta? Ya estaban ahí. Al desembarcar, Él vio una gran multitud. Próximo comentario. Y Él no podía creer que no lo dejaban descansar. Y Él no podía creer que después de él haberse retirado a un lugar solitario, esto es lo que le espera. Próximo comentario. Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Ahí está el meollo. Tuvo compasión de ellas porque ovejas sin pastor son ovejas sin rumbo. Son ovejas sin dirección, sin propósito,
sin sentido. Ovejas sin pastor están ansiosas, están intimidadas, se sienten inseguras. Ovejas sin pastor no tienen quien las escuche. Ovejas sin pastor no tienen esperanza ni consuelo. En fin, como vive la mayoría de la humanidad. Y como muchas veces en un domingo en la mañana hay algunos o muchos entre nosotros. A veces a nosotros no es mucho más fácil, o quizás siempre, no es mucho más fácil y natural ver la pobreza física de alguien, porque lo vemos rápidamente y luce harapiento, luce sucio, luce físicamente pobre. Pero yo me pregunto, si tú alguna vez, y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas, cuando tú estás parado en un semáforo, sobre todo si acaba de ponerse en rojo, que tú vas a tener más oportunidad. Cuando alguien comienza a acercarse a tu ventana, si tú te has detenido a verle el rostro y quedarte viendo el rostro de esa persona hasta el punto que no llegaste a ver bien su pobreza física, y cuando esa persona se acerca al vidrio, te has detenido a ver, valga la redundancia, para ver lo que se siente en tu interior. Cuando Dios te permita, por su gracia, sentir la pobreza espiritual de muchos de ellos. Es 1,000,000 de veces mucho más dolorosa que su pobreza física. Y sin embargo, muchas veces bajamos el vidrio, damos lo que queremos dar y ni siquiera miramos el rostro. Es esa pobreza espiritual en las multitudes que mueve a Cristo a la compasión. Pero si no la veo, no voy a tener esa compasión. Y se lo digo porque en ocasiones yo mismo he hecho tal ejercicio en términos de no haber visto el rostro, no haberme detenido, no haberme percatado, y luego de arrancar, el mismo Dios señalarme y decirme, quizá lo ayudaste, pero no viste su interior, no trataste de sentir, de permitirme a mí ayudarte a sentir la pobreza espiritual que movió a mi hijo a compasión. Esta gente no viene con las mejores motivaciones. Juan 6:2 nos dice claramente que le seguían por las señales que hacía, y sin embargo, el versículo 34, yo no lo terminé de leer a propósito, tiene que prestar atención a la segunda parte del versículo. Ya al final, al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Su pobreza espiritual movió su compasión, y su compasión movió su enseñanza. La enseñanza que le voy a dar es la que puede satisfacer las necesidades del alma, el hambre del alma, que está muy por encima del hambre física. De manera que él no ha multiplicado ningunos panes todavía, pero él está llenando una hambre que tiene prioridad sobre la otra. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Después que un gran tiempo había pasado, el texto nos deja ver, entonces se hizo tarde. ¿Qué él hizo todo ese tiempo? Enseñarles acerca de sus necesidades espirituales. Yo decía que yo quería ver la compasión de Jesús sobre sus discípulos, quería ver la compasión de Jesús por las multitudes, quería ver la compasión de Jesús por las necesidades espirituales del hombre y la compasión de Jesús por las necesidades físicas del hombre. Si les enseñaba muchas cosas es porque él se percató de su ignorancia. La ignorancia de la revelación de Dios es una pobreza mucho mayor que cualquier otra pobreza. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dicho en sinónimo, mi pueblo perece por ignorancia. Ignorancia de mi palabra, ignorancia de quién yo soy. Y las multitudes que ni siquiera le conocían muchas veces, pues obviamente tenían mucha ignorancia de quién él era. Si hubiesen sabido quién él era, no lo hubiesen crucificado en el primer lugar. Pero no lo sabían. Y cuando él vio la multitud,
como oveja sin pastor, comenzó a hacer lo que él podía hacer por ellas y comenzó a enseñarle muchas cosas. Hermanos, nosotros necesitamos tomarnos el tiempo, como Jesús, por un lado cuando es necesario retirarnos a reflexionar, descansar, pero yo quiero animarlos, porque esto es lo que ocurre muchas veces, que nos retiramos a descansar y solamente procuramos un descanso físico y no hacemos ningún tipo de reflexión espiritual durante el descanso físico y regresamos quizás menos cansados físicamente, pero como no ha habido ninguna reflexión espiritual en mi descanso, muy prontamente yo vuelvo a sentirme cansado. El cuerpo nos convence que el descanso único que yo necesito es el de la carne. Y yo necesito reflexionar. Y en esa reflexión, Cristo nos va a ayudar no solamente a revisar cosas de nosotros, sino que nos va a ayudar a revisar la manera como nos estamos relacionando con otros, incluyendo con aquellos que están necesitados a nuestro alrededor, a quien yo no estoy prestando atención, a quien yo no le estoy mirando el rostro, quienes no me están despertando compasión en mí, de tal forma que yo pueda comenzar a dar de mí hasta que me duela. Y eso no es simplemente dar dinero, esa es la forma, eso es lo más fácil, sacar una chequera, escribir un cheque, sacar una billetera, sacar un billete y darlo, eso es lo más fácil. Lo que más cuesta es poder prestar atención. Cuando tú lees la historia de la vida de Jesús es extraordinario. Las multitudes lo movieron a compasión, las enfermedades los movían a compasión y sanaban las enfermedades. Los muertos los movían a compasión, o los vivos que se quedaban llorando por sus muertos y los traía a la vida en ocasiones, como el caso de Marta y Lázaro, Marta y María con Lázaro, la viuda, la hija de Jairo. A Cristo lo movían a compasión las posesiones demoníacas que hacían del hombre un esclavo de poderes de las tinieblas y los liberaba en ocasiones. Incluso en ese momento no necesariamente recibieron salvación, pero sí liberación. Ya ellos tenían que depositar su fe en la persona que lo había liberado. Lo cargaba a Jesús del yugo religioso que había sido impuesto por los escribas y fariseos sobre la población. Y él trató entonces de decirles: venid a mí, aquellos de ustedes que están cargados y cansados. Mi carga es ligera, mi yugo es liviano. En el contexto hebreo, había una frase de cada rabino era conocido por cuál era su yugo. Y su yugo era como la enseñanza más importante y quizás más pesada. Cuando Cristo dice, mi yugo es ligero, mi carga es liviana, lo que está diciéndole es, tú tomas los yugos de los demás rabinos, las imposiciones que ellos le van a hacer. Cuando tú vienes a mí y descubres lo que realmente mi enseñanza requiere, tú descubrirás que mi yugo es mucho más ligero y liviano que todos los demás. Y aquí está esta multitud interesada, pidiendo señales, que vienen a interrumpir su tiempo, que no tienen la mejor intención, en un momento también quizá emocionalmente pesado, porque no podemos olvidar que Jesús envía a los apóstoles a ministrar y en el medio del relato, se interrumpe el relato para hablarnos de la muerte, la decapitación de Juan el Bautista. Quizás era un tiempo hasta de luto que esta gente estaba teniendo. Hubiese sido bueno como un cierto descanso a Juan, el que introdujo el Mesías, lo acaban de decapitar y nosotros somos quizás los próximos porque estamos siguiéndole. Y yo no sé, el texto no lo dice, pero si era un momento de tristeza, quizás es un buen momento para pausar y decir, ¿sabes qué? Aún los momentos de tristeza pueden ser llenados de propósitos si dejamos que Dios nos ministre. Aún los momentos de tristeza pueden ser usados por nuestro Dios de manera poderosa si yo permito a Dios usarme como un instrumento en esos momentos. Pero regresemos a las multitudes, no quiero seguir desviándome, ¿verdad? Fue simplemente un paréntesis, un comentario. Anne Graham,
la hija de Billy Graham, escribió un libro que en inglés se llama Just Give Me Jesus, o simplemente dame a Jesús. Y ella dice que en esa multitud, no necesariamente ese día, sino cada vez que aparece la palabra multitud, ella dice, estaban los divorciados, los deprimidos, los enfermos, los poseídos, los dependientes de drogas, los airados, los felices, los quejones, los contentos, los crueles, los amables, los egoístas, los considerados, los críticos, los amedrentados y los calmados. Estábamos nosotros. Es esa la multitud que lo mueve a compasión. Cristo no se encuentra con la mujer samaritana y dice, bueno, tú lo que estás cosechando es la consecuencia de tu pecado, está bueno que te pase. 5 maridos y el que tiene ni siquiera es tu marido. Coge ahora. No, él es movido por las heridas que esta mujer tiene. Claro que son consecuencias de su pecado. Claro que ella tiene que arrepentirse. Pero ¿sabes qué? Ella no va a poder creer en ti hasta que tú no tengas una cara de gracia que ofrecerle. Hasta que tú no tengas un corazón que siente por sus heridas. Hasta que ella no pueda saber que realmente ella te importa a ti. En esa multitud había gente cuyos sueños habían sido hechos pedazos. Habían hogares que habían sido destrozados. En esa multitud habían corazones fracturados, heridos. Y en esa multitud habían esperanzas que se habían ido con el viento. Jesús conoce todo eso. Él mira la multitud y Él puede penetrar el interior, ver esa realidad y ser movido a compasión. Como nosotros no tenemos esa capacidad, 1, pidámosle a Dios que nos ayude a sentir parte de eso. Y 2, asume que eso está ahí en la multitud. No tienes que verlas, asúmelas. Están ahí, en mayor o menor grado. Y es eso lo que hace que Jesús se detenga en este momento, en medio del descanso, para ministrar a esta gente. Este es otro día de entrenamiento. Otro día de decirle a los discípulos, ¿sabes qué? Si cuentan conmigo, aún en medio del cansancio, cuando tengan que hacer algo, como en esta ocasión, yo les voy a dar lo que se requiere para que lo puedan hacer, porque al fin de cuentas yo estoy más interesado que ustedes en hacer esto. Yo no sé cómo los discípulos lo vieron, pero me puedo poner en sus zapatos y posiblemente pude haber visto esto como una interrupción. Me imagino a un Pedro diciéndole quizás a Andrés, su hermano, o a Juan, ¿tú puedes creer eso? ¿Uno ni tiempo tiene para uno? Mira, íbamos a descansar, mira toda esa gente. ¿Qué hace toda esa gente aquí? Y lo que para ellos era quizás una interrupción, Cristo lo vio como una oportunidad. Nosotros llamamos inoportuno a todo aquello que interrumpe mis planes, mis agendas, mis deseos, mi horario, lo que yo he planificado para el día de hoy o para toda la semana. Eso es inoportuno. Puede ser una llamada, puede ser una visita, lo que tú quieras. No, eso es inoportuno. Cristo llama oportunidad para trabajar en la insensibilidad de tu corazón. Si hay 2 cualidades de Cristo que a mí me llaman la atención, son la humildad y la compasión. Si hay 2 cualidades del ser humano que me llaman la atención, es nuestro orgullo y nuestra insensibilidad. Lo que quizás hubo 2 reacciones este día. Cristo quiere hacerlo recostar y alimentarlos, los discípulos quieren enviarlos. El mismo día, el mismo evento, la misma interrupción, 2 personas distintas. Una es Cristo y otra es representado por los apóstoles. ¿Qué hizo la diferencia? El que Cristo los vio como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas. Las razones por las que Dios orquesta interrupciones, las razones por las que yo he aprendido a permitir las interrupciones, a darle la bienvenida a las interrupciones, es porque yo estoy convencido, por lo que ha pasado en mi propia vida, que las interrupciones son la forma, una de las formas de Dios trabajar en mi egocentrismo.
Las interrupciones son una forma poderosa y extraordinaria de cómo Dios interrumpe mi forma o nuestra forma egocéntrica de ver nuestras vidas. Y entonces llamamos inconvenientes, una inconveniencia, no todo aquello que realmente es inconveniente, sino todo aquello que me inoportuna. Este día, los discípulos reaccionan de una manera, Cristo de otra manera. Cristo complicó la vida de los discípulos ese día. Le interrumpió el descanso. Pero ¿sabe qué es lo que complica? Ya yo lo mencioné meses atrás en otro mensaje. ¿Sabe qué es lo que complica nuestras vidas? El amor. El amor complica la vida del amante, del que ama. Cuando Cristo descendió y se encarnó, eso complicó su vida. Él estaba muy bien en los cielos. Entonces el amor complica la vida del que ama y descomplica la vida del amado. No hay donde comer, no hay lugar donde ir, ya es tarde. Entonces el amado resulta que comió ese día. Le descomplicaron su vida. Ya no tiene que buscar un lugar donde ir a comprar. Pero quien lo proveyó fue el amante, el que amó, Cristo. El texto continúa, versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Muy pragmático. En la superficie no tenía nada de malo. Es tarde, aquí no hay nada que comer, aquí no hay supermercados, aquí no hay kioscos, no hay chimichurris. Mándalos a los campos y aldeas de alrededor que compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: darle vosotros de comer. Yo me imagino, oye Juan, ¿y que nosotros? Nosotros no tenemos ni pan para nosotros mismos, ahora vamos a darle a comer a la multitud. Entonces ahora la próxima pregunta pragmática, sarcástica para Jesús. Ellos le dijeron: ¿quiere que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer? Esta es una pregunta como para decirle a Jesús: ¿tú no te has dado cuenta de cuánto pan es que se requiere para esta gente? 200 denarios eran como el salario de 8 meses para un trabajador, más o menos. Y es como que ellos le estaban diciendo: nosotros hicimos el cálculo ya, y aquí hay por lo menos 8 meses de salario, de 200 denarios. ¿Tú quieres que vayamos a eso? ¿Y dónde está? ¿Dónde están los 200 denarios? Judas el tesorero, y quién sabe lo que ha hecho con la bolsa. Los discípulos aparentemente estaban preocupados porque había una cierta preocupación con la hora del día y la falta de comida. O sea que no lo podemos juzgar por eso, pero la salida que ellos tenían no era la mejor salida porque no era lo que Cristo estaba pensando. El texto de Marcos no nos da todos los detalles como siempre ocurre, pero Juan nos ayuda con detalles. El texto de Juan nos dice que Jesús le preguntó a Felipe. Felipe era de Betsaida, de esa área donde ellos estaban, aparentemente. Y le dice a Felipe, Felipe, ¿qué vamos a hacer entonces? Felipe dice: bueno, ¿a dónde vamos a comprar alimento para tanta gente? Pero Juan 6:6 dice que Cristo lo hizo para probarlo. Y él sabía lo que iba a hacer. Y yo me pregunto, ¿cuántas cosas Cristo no permite en nuestras vidas para probarnos? Él sabe lo que va a hacer. Pero Él quiere probarnos. Él quiere probar cómo tú y yo vamos a reaccionar. Y más que probarnos, Él sabe incluso cómo yo voy a reaccionar. Pero Él quiere mostrarme lo que está en mi corazón. Y Felipe, con su mente de economista, dice: maestro, ¿por aquí no hay dinero? Si tú no recibiste matemáticas en la escuela primaria, yo quiero recordarte que cuesta 200 denarios comprar pan para estas 5, 8, 10 mil personas. ¿Tú quieres que vayamos? ¿Dónde está el dinero, maestro? Pero hay una diferencia fundamental, otra diferencia fundamental, entre la manera como Dios piensa y la manera como el ser humano piensa. El ser humano frecuentemente piensa de esta forma: ¿cuánto dinero se va a gastar? Pero eso cuesta mucho. Y Cristo piensa: ¿a cuánta gente se le puede ministrar?
Yo no sé si usted se ha percatado, pero de principio a fin, Dios nunca ha comenzado por el bolsillo. Porque el bolsillo nuestro no tiene lo que se requiere para hacer la obra de Dios. En un buen dominicano dirían, pues tú estás loco. ¿Tú sabes lo que se requiere para hacer la obra de Dios? ¿Tú sabes el tamaño que eso tiene? Tú no tienes recursos y Dios dice, yo sé. Dios nunca ha comenzado por el bolsillo, Dios siempre ha comenzado por lo que es su voluntad. Pero Felipe y los discípulos tienen que ser entrenados. Todos estos eventos y encuentros y milagros ciertamente tenían razones para hacer en la multitud, pero tenían razones para hacer en los discípulos. Ellos están siendo entrenados en el campo de entrenamiento, con las manos puestas, como dirían en inglés, hands on, con las manos colocadas en el arado. Y esto es otro momento en el que Cristo le está enseñando. Y Cristo le dice entonces, bueno, pues ¿cuántos panes tenéis? No tenemos 200 denarios. Ok, entonces ¿cuántos panes tienen? Hagan un inventario. Y este era un grupo tan sin nada, que aparecieron entre 8,000 o 10,000 personas, aparecieron 5 panes y 2 peces. Imagínate qué tipo de multitud es esta. 5 panes de cebada. Yo me imagino a los discípulos, yo no sé para qué el maestro está pidiendo esto, pero aquí está más. Y el Señor levanta los ojos al cielo, ora, bendice, da gracias a Dios y comienza a repartir. El milagro no está descrito, pero no sé, quizá lo puso en una canasta, metía la mano en la canasta y comenzaba a dar, y resulta que los panes y los peces no se terminaban hasta que repartieron comida a todo el mundo. Pero eso no tenía ningún problema. El Dios que creó ex nihilo, de la nada, habló y el universo se formó, no debe tener ningún problema en multiplicar los peces. ¿No piensa usted? ¿O multiplicar los panes? Pues resulta que ese es el mismo Dios que hoy vive en tu vida. Si tú eres cristiano, el Espíritu Santo vive en ti, y esa es la tercera persona de la Trinidad. Si Él no tiene problema en crear el universo con su palabra, ¿cuál problema tendría Él en resolver tu problema? ¿Dónde está mi incredulidad? ¿Dónde está mi falta de fe? Bueno, lo que pasa es que no van a salir como yo quiero. No puede ser que no van a salir como tú quieres, pero van a salir como Él quiere, que es siempre bueno, agradable y perfecto. Y esa es mi confianza. Mi confianza no está en que lo que yo quiero y pido me lo van a dar. Mi confianza está en que lo que yo recibo será bueno, agradable y perfecto. Porque es nuestro Dios. Los discípulos estaban aprendiendo que las circunstancias no pueden determinar las decisiones. Las decisiones del Hijo de Dios tienen que estar basadas en la voluntad y en la dirección de Dios. Las circunstancias frecuentemente tienen un tamaño mucho más grande que nosotros. La multitud era mucho mayor que la provisión que había disponible, pero siempre y cuando nosotros sigamos midiendo las circunstancias para luego ver el tamaño de Dios, entonces tendremos incredulidad. Yo necesito ver el tamaño de Dios en su majestad e infinitud para luego ver las circunstancias a través de su lente. Pero frecuentemente tenemos el lente equivocado. Yo necesito ver cada reto y cada desafío a través del lente de Dios. Porque de lo contrario, yo voy a desarrollar una fe, pero es una fe pesimista. El optimista cuenta las bendiciones de Dios, el pesimista las descuenta. El optimista dice, mira qué bueno que meteorología dice que mañana no va a llover. El pesimista dice, así dicen ellos, pero cuando no va a llover, entonces que llueve. Hermano, si tú quieres hacer el trabajo de Dios a la manera de Dios, tú necesitas los recursos en gloria, no los recursos humanos. Y estos 5 peces y 2 panes, los 5 panes y 2 peces, eventualmente por los recursos en gloria fueron multiplicados de una manera extraordinaria. Cuando nuestra fe es pesimista, nosotros vemos siempre los obstáculos más grandes de lo que realmente son. Yo no sé si tú lo ves así, pero eso es como ocurre. La fe pesimista no ve a Dios ni el poder de Dios. Ve el poder de las circunstancias.
La fe pesimista se olvida de que Dios trabajó en el pasado y el Dios que trabajó en el pasado es el Dios que puede y va a trabajar en el presente y en el futuro. Pero si tú te olvidas de que Dios ha trabajado en el pasado, tú no vas a tener fe en el presente. Si te olvidas de qué tan fiel Dios trabajó en el pasado, no vas a tener fe en el presente. Y lamentablemente la fe pesimista, aunque afirma que Dios es capaz de hacer hasta lo imposible, frecuentemente duda de que Dios va a trabajar en esta ocasión. Y en la duda y en la inseguridad se convierte en un crítico de las circunstancias, en un crítico de aquellos que han podido creer en medio de las peores circunstancias. Y están convencidos de que algo va a salir mal. Usted no ha estado ahí nunca. Se está convencido de que algo va a salir mal. Usted ha estado ahí, ¿verdad? Y a veces usted ha estado tan convencido de que algo va a salir mal, que cuando usted comienza a percatarse que todo está saliendo bien, usted comienza a desear que salga mal para probar su punto. ¿Es así o no es así? Lo que pasa es que no somos honestos ni con nosotros mismos para admitirlo. Pero esa es la realidad. Estamos interesados en probar nuestro punto. Y a veces incluso se nos ha ido la lengua y hemos dicho, ojalá le salga mal para que aprenda. Porque él tiene que aprender. En un sentido yo no quiero que le salga mal, pero en otro sentido yo sé que eso es lo que Dios quiere. Esa fe pesimista no confía en el futuro. Porque su lema es, más vale pájaro en mano que cientos volando. Esa es su filosofía de la vida. Lo que está aquí es mayor que lo que puede llegar mañana. Y Dios dice, tú no puedes caminar conmigo de esa manera. No puedes caminar por fe. Dios es más glorificado en nuestras necesidades. Y precisamente muchas veces nos deja en la necesidad y en la insuficiencia para Él mostrar su suficiencia. Pero nosotros quisiéramos vivir en la suficiencia. Y si ocurriera de esa manera, ¿cuándo vamos a experimentar la suficiencia de Dios si siempre estamos satisfechos y suficientes en nosotros mismos? Tengo que ir cerrando porque el tiempo se ha ido avanzando, pero déjame ayudarte a pensar en algo que tiene múltiples aplicaciones en tu vida y sobre todo en la vida nuestra como iglesia, en la medida en que Dios nos sigue abriendo ventanas y puertas y oportunidades. Piensa en esta ecuación. 5 panes, 2 peces, 10,000 personas. ¿En qué mente eso computa para alimentarlos? Explícame, a ver. Yo no sé si a alguien de los que estamos aquí le computa eso. ¿Verdad que no? Cuando Dios ha hecho las cosas contando de antemano con todos los recursos disponibles desde el punto de vista nuestro, ¿cuándo Él ha hecho eso? Porque el día que eso ocurra, hermano, yo no necesito a Dios. Si cada vez que yo voy a comprar un micrófono, yo necesito los $300 en mano primero, yo no necesito a Dios. Yo lo que necesito es un buen contable y un buen economista que me planifique y me provea. Hay un elemento de fe que no es irresponsabilidad tampoco, pero hay un elemento de fe vital que nosotros vemos en la palabra de Dios de principio a fin. Las mujeres estériles de 75 años y de 90 y el esposo de 100 dan a luz. Eso no computa tampoco. Gente se va al desierto por 40 años donde no se cultiva ni se compra y comen todos los días. Y no se les gastan las sandalias, ni se les gastan las ropas. Gente que no tiene con qué pelear y no sabe cómo pelear, va a pelear contra toda una ciudad y mandan los adoradores adelante. Sin armas. Para que después de 7 días de dar vueltas, toquen una bendita trompeta
que supuestamente va a hacer derrumbar una muralla, en que usted le computa esa... Cualquiera pudo haberle dicho a Josué, ¿qué tú has estado tomando últimamente? Hermanos, si hay algo que yo conozco es que la historia de esta palabra es una historia de evento sobrenatural tras evento sobrenatural. Evento sobrenatural tras evento sobrenatural. Esa es nuestra fe, ese es nuestro libro, ese es nuestro Dios, ese es nuestro caminar. Y si no va a ser de esa manera, Dios no quiere caminar con nosotros. No caminamos por vista, sino por fe. Si yo no puedo caminar de esa manera, no quiero caminar. Porque todo lo que no es de fe es pecado. Y eso no es irresponsabilidad. Pero hay una vida de fe que tú tienes y yo tengo que cultivar. Confiando en Dios. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.